Noches. Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Alguien va a presentar algún circuito? Yo, profe, voy a presentar profe. el A del ver, LED, Christopher. el primer circuito. Permíteme. Profesor, ¿el de la cerradura sin trampa se podría hacer en Arduino? Pues la idea es que hicieran el Arduino con la cerradura con trampa con el Arduino. ¿Ahí se ve, profe? A ver si ahí se ve. Aquí está el botón. Le tuve que impulsar un botón del mercado. Pero Mm. ya si lo presiono, se prende el LED, manda el 1 lógico. ¿Ese es apenas el de LED o es la trampa? Código es la El, trampa. el primero, el del LED. A No consigo los otros tres botones para hacer el de la trampa. ver, Rodríguez Silva. Ya está. ¿Alguien más? Yo, profesor. A ver, adelante, David. Se ve. Ahí. No supe si solo debía ser un botón o dos. Yo puse que con dos prendiera el LED y uno es el de la trampa. Sí, así es. Ok, Son entonces. 3 botones. No sé si ve. Aquí, ahí está. Son estos dos. Si los oprimo al mismo tiempo, pues prende el LED. Ujú. Y por ejemplo, el de la trampa es el de aquí. Le puse un LED para indicar que pues es la trampita, es un rojo. Y si está prendido el LED, no prende esto. El de la trampa lo mantiene 5 segundos y no puedes prender el LED, el azul. A ver. ¿Pero qué tienes ahí? Tienes el Arduino, ¿verdad? Sí. A ver, entonces. Dorantes Martínez es Chapa con Arduino, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Alguien más? Gracias, David. Profe, yo le había mostrado la semana pasada el con trampa y ahorita iba a mostrar el de sin trampa. Está bien, Asunción. ¿Sí? Sí. Ajá. No sé si ahí ya se ve. A ver. Tengo tres push button, pero no se prende hasta que activo los tres. No sé si se vio. A ver. ¿Vuelvo a mostrar, profe? No, está bien, déjame apuntarle. Alan Rodríguez. Ahora sí, aquí está. Ya te apunté muy bien. Ahorita, ¿quién vi? ¿A Asunción? No, Dorantes. O sea, Dorán, pero antes de ti, David, no vi a Asunción, ¿verdad? Sí, profe, prendí por error la cámara. Pero no vi nada contigo. No. Bueno, sí, porque ya me quedé con que era Diego. Bueno, pues ya no hay más, ¿verdad? Entonces para empezar yo, bueno, voy a presentarles
Ya estoy aquí. Bueno, hoy vamos a ver, está chiquito bueno, más o menos el tema de hoy. Se llama márgenes de ruido en circuitos integrados digitales. Se trata de lo siguiente, que cuando tenemos un circuito digital están cambiando a unos y ceros, pero cuando se mete el ruido, pues se mete ese ruido en el 1 y el 0. Entonces, si nosotros vemos la norma de la 74 estándar, esto nos lo da el fabricante y nos dice que el voltaje de entrada en estado alto mínimo es 2 volts, por lo tanto el 1 lógico de entrada es de 2 volts a 5 volts, y en la entrada el 0 lógico es de 0 a 0.8. 0.8 es el voltaje de entrada en estado bajo máximo. A la salida, el 1 lógico está entre el voltaje de salida en estado alto mínimo 2.4, es decir que el 1 está entre 2.4 y 5, y el 0 está entre 0 y 0.4. 0.4 es el voltaje de salida en estado bajo máximo. ¿Sí están de acuerdo de dónde salieron estos voltajitos? De esta tabla, miren. Aquí de esta tablita. Aquí los tomen bien. Voltaje de entrada en estado alto mínimo, 2 volts. Voltaje de entrada en estado bajo máximo, 0.8. Voltaje de salida en estado alto mínimo, 2.4. Y voltaje de salida en estado bajo máximo, 0.4. Aquí para cada subfamilia, pues aquí tengo todos los voltajes. Y acá todas las corrientes. El jueves vamos a ver estas corrientes para el factor de carga. Y ahorita vamos a ver estos voltajes para los márgenes de ruido. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, bueno, vamos bien. Entonces, de ahí tomé estos voltajitos, estos voltajes de esa tablita que nos la da el fabricante. Por lo tanto, miren, si yo quiero ver cuánto margen de ruido puedo ponerle una señal a la salida, esta es la salida, ¿cuánto ruido puedo ponerle aquí? O se le puede inyectar o se le puede inducir el ruido antes de que la siguiente entrada del mismo tipo lo vea todavía como 1. Este es el 1 de salida y este es el 1 de entrada. ¿Cuánto ruido puede tener esta salida para que la siguiente entrada lo siga viendo como 1? O sea, hay que hacer una restita, ¿no? Son 3 volts, ¿no, profe? No, pues este es el nivel del 1 y aquí se le mete el ruido. ¿De qué tamaño puede ser el ruido de la salida para que la siguiente entrada todavía lo vea como 1? Punto 4. Punto 4, muy bien. ¿Quién dijo punto 4? Vivanco. Muy bien, Vivanco. Pues ya tengo aquí un montón de puntos para ti. Está bien nomás. Igual pasa para el nivel 0, ¿verdad? Yo tengo aquí, el nivel 0 está, la salida está aquí. Y si se le mete el ruido, ¿de qué tamaño puede ser el ruido para que la siguiente entrada lo vea como 0 lógico? Acá está el nivel, ¿verdad? Sería igual de punto 4, ¿no? Igual, ¿verdad? Porque aquí es 2.4 menos 2 y aquí 0.8 menos 0.4, ¿verdad? O sea, 400 milivolts es el margen de ruido para esta familia 74 estándar. Porque de ahí yo saqué estos datos de la estándar. ¿Preguntas hasta ahí? No. No, bueno, No. entonces nada más hice una resta y ya quedaron, ¿verdad? Lo que necesito para hacer la resta pues, son los datos del fabricante. Entonces aquí pues hice las restas de lo que platicamos ahorita. Vamos a poner que tengo unos inversores, un 74 estándar que no tiene letra, 04 que son 6 inversores, y voy a conectar a la salida de este inversor con la entrada de este inversor, que puede ser del mismo integrado, ¿verdad? Porque este es el A y este es el B, del mismo.
o puede ser otro que no sea inversor, pero que sea estándar. Y entonces hago la resta. Entonces me da 2.4 menos 2, 400 milivolts, es VOH mínimo menos VIH. Ese es el margen de ruido en estado alto. Y el margen de ruido en estado bajo es 0.8 menos 0.4, 400 milivolts. Es lo que ya platicamos, que se hacía la resta y daba eso. Como aquí son igualitos, pues no hay problema, pero cuando no son iguales se toma el menor de los dos. El menor de los dos. Esto pues por aquí. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero conectar dos subfamilias? La 7404 con la 74LS04. Aquí la salida es la estándar y la entrada es la de bajo consumo Schottky. Pues tengo que ir a ver la tablita, porque esta es la entrada y esta es salida, ¿verdad? Y entonces hago mi diferencia. La voltaje de salida en estado alto mínimo de la estándar, porque la salida es estándar, menos el voltaje de entrada en estado alto mínimo, pero la entrada es LS. Veo mi tablita, es 2.4 menos 2, me da 400 milivolts. En estado bajo es VIL máximo para la entrada en estado bajo, y la entrada es LS máximo, menos el voltaje de salida en estado bajo, pero la salida es estándar. Entonces aquí le pongo estándar. Esto es 0.8 menos 0.4, me da 400 milivolts. Hasta ahí va muy bien, ¿no? 400 milivolts, igual que el otro. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto la salida de una 74 LS con una 74 estándar? O sea, la salida es LS y la entrada es estándar. Bueno, entonces hago la misma resta, nada más que la salida quedamos que es LS y la entrada es estándar. Entonces veo mi tablita y me da que es 2.7 menos 2.4, me da 300 milivolts, es el margen de ruido en estado alto. Ahora, para el margen de ruido en estado bajo es el voltaje de entrada en estado bajo de la entrada es estándar y la salida, la VOL, es LS, esta salida. Veo mi tablita es 0.8 menos 0.5, me da 300 milivolts. O sea que el margen de ruido, si yo conecto estas dos subfamilias, es de 300 milivolts. ¿Vamos bien? Aquí el detalle es el concepto. O sea, a lo mejor ustedes no van a conectar esa situación, pero si les tocara, pues lo hacen y ya. ¿Qué pasa si yo conecto una 74HC? La HC es CMOS con una otra igual HC, pero estas son CMOS. Pues hago la diferencia, pero veo mi tablita, mis datos del fabricante, y me da que VOH, el voltaje de salida en estado alto, de la CMOS con el voltaje de entrada en estado alto de mínimo de la 74HC, entonces me da 4.9 menos 3.5, 1.4 volts. Quiere decir que esta familia tiene un margen de ruido mucho mejor, que es más seguro que si tengo un lugar en donde pongo mi circuito, pues funcione muy bien aunque tenga un ruido grandote, ¿verdad? Hasta 1.4 volts. Y el margen de ruido en estado bajo, pues hago la diferencia del VIL máximo menos VOL máximo de la misma familia, y esto veo el manual de la tablita y me da 1 menos 0.1, 900 milivolts. Si se fijan, aquí son distintos y se toma el menor de los dos. Ese sería mi margen de ruido para esta conexión que yo quiero hacer. En este caso es de la 74HC. Se toma el menor de los dos. Miren, aquí este ejemplo está en esta tablita. Miren, dice margen de ruido, el peor de los casos de la 74HC, 900 milivolts. ¿Está claro?
Aquí son los que pusimos, ¿verdad? 74 estándar con estándar, 400 milivolts. Si yo sacara la S, 300 milivolts. La LS, 300 milivolts. La ALS, 400 milivolts. Y la lógica acoplada por emisor, 250 milivolts. Cada familia tiene diferente característica de margen de ruido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor. ¿Estás? No, profe. Vamos por... Vamos por cuándo. Vamos con la hacemos esa, ¿verdad? Bien. Y ahora sí ya viene la tarea. En la tarea se trata de que ustedes encuentren haciendo las restitas correspondientes y con los datos de la tabla que está aquí abajo. ¿Cuál sería el margen de ruido en estado alto, margen de ruido en estado de bajo y el margen de ruido ya que sería el menor de los dos normalizado para esto? Si yo a la salida de una LS le conecto la entrada de una ALS, ¿cuál sería el margen de ruido si conecto una 4000B salida con entradas 4000B? La 4000B está aquí, son CMOS, puras CMOS. Esas pueden funcionar desde, creo que son 3.5 hasta 16 volts de alimentación. Aquí, ¿qué pasaría con un margen de ruido en general de alto y bajo si yo conecto una salida LS con una serie 4000? Todo esto está en esta tablita. Y esto ya cambia un poquito. ¿Qué pasaría si yo programo un puerto de Arduino como salida y le conecto una entrada de la 74LS? ¿Cuál es su margen de ruido en estado alto y su margen de ruido en estado bajo y el menor de los dos? ¿Sí está claro? Y el otro punto es, ¿qué pasa si yo programo un puerto del Arduino de salida y le conecto a un puerto del mismo puerto, otro puerto, pero como entrada? ¿Cuál es su margen de ruido de los puertos de la tarjeta de Arduino? O lo que es lo mismo del micro, el 328, ¿verdad? Que es el micro que trae la tarjeta del Arduino 1. Y si tuviera otro micro, pues busco estos datos. ¿Cuáles son los datos del Arduino? Bueno, yo por ahí encontré esto, pero había que ustedes revísenlo bien. Yo encontré estos datos. Me dice que para el Atmega 328, las características son estas. Que el voltaje de salida en estado alto mínimo es 4.2, o sea, va de 4.2 a 5 volts. Y el voltaje de entrada en estado alto max mínimo es 3 volts, quiere decir que en la entrada es de 3 a 5, el 1 lógico. Ahora, el voltaje de entrada en estado bajo, o sea, para la entrada, es de 0 a 1.5. Y en la salida, el estado bajo es de 0 a 0.9. ¿Sí entendieron cómo estuvo? A ver, ¿cuál es el margen de ruido en estado alto para el Atmega 328? 2 volts. No, pues es la resta de 4.2 menos 3. Acuérdense que esta es salida, esta también es salida, nada más que esta es la salida y esta es la entrada. Entonces, si bien el ruido es de 4.2 menos 3, ¿me da? 1.2. 1.2. 1.2 es el margen de ruido en estado alto. Y el margen de ruido en estado bajo .6. es 0.5 menos 1.5, es 1.5 menos 0.9, ¿verdad? Y sería pues 0.6. Es el margen de ruido en estado bajo. ¿Sí le entendió cómo está? Ustedes busquen esto, pueden buscarlo en la tarjeta de Arduino, pero son como 1000 hojas. O pueden buscarlo en la tarjeta de la Atmega 328, que es la que trae el Arduino 1. O si tienen otro micro, pues saquen también esto, ¿verdad? Saquen sus voltajes de entrada y salida para ver lo de margen de ruido. ¿Sí entendieron cómo es el concepto? Sí.
O sea que Sí, profe. el concepto es actual, no es que vayamos a usar serie 74, ¿verdad? Ustedes ya van a usar normalmente los puertos de la PC o los puertos de un microcontrolador o un microprocesador, ¿sí? Entonces necesitan estos datos para el circuito que estén ocupando los puertos. ¿Sí entendieron cómo está el concepto? Bueno. Y entonces se me ocurrió esto, nada más que esto no se los puse todavía en el apunte porque lo hice hace rato. Entonces, esto es lo que está en el apunte que yo ahorita acabo de ponerlo, pero se ve más clarito en el del simulador. Miren, este es el del simulador. Sáquenle un print screen y se lo pegan a su apunte. ¿Ya está? Ya, profe. Ya, bueno, entonces sáquenle un print screen y lo pegan al apunte que les mandé hoy. Yo ya lo pegué, pero se ve mejor aquí las rayitas. Y es que le puse verde, ustedes pónganle otro color. ¿Qué es lo que tengo aquí? Es un inversor RTL. Esta es mi familia que yo estoy haciendo discreta. RTL. Bueno, estoy tomando como base los niveles de la 74 estándar. ¿Qué quiere decir? Estoy usando este osciloscopio como graficador XY. Para que me pueda poner estas rayitas, yo le puse una señal triangular, porque si le pongo cuadrada, nada más me voy a poner los puntitos de aquí y hasta acá, y a lo mejor unas rayas aquí medias feas, porque a frecuencias grandes pues se comporta distinto, dependiendo de qué frecuencia le pongan. Entonces yo le puse una triangular de frecuencia relativamente bajitas, 100 Hz. Y entonces con esto sí me va a marcar aquí el puntito cómo se va recorriendo, ¿sí? Si se fijan, cuando va de ida va por aquí y cuando va de regreso va por acá, o sea que tiene hasta un medio ciclo de histéresis por ahí este circuito. Si cambian el transistor, pues va a cambiar un poquito la función de transferencia. Esta es una función de transferencia. Este es voltaje de salida y este es voltaje de entrada. Aunque este está casi en 0, es 0.1, pero yo lo recorrí tantito para que no me quedara la rayita aquí en esto. Si vamos bien hasta ahí. Corazón. Vamos muy bien. Entonces, con los cursores, yo moví mi cursor cuando llegara a 2.4. Como se mueve mucho, bueno, me dio casi 2.36, que es casi como 2.4 volts. Acuérdense que es el mínimo del 1, lógico. Entonces, acuérdense que es un inversor. Cuando le pongo mucho voltaje, se satura. Y cuando le pongo poco voltaje, se corta. Es un inversor. Nivel bajo me da alto a la salida. Mi nivel alto de entrada me da bajo a la salida. Entonces, cuando tenga el voltaje de aquí a aquí, este nivel me va a dar el alto a la salida de 2.4 a 5. Entonces aquí es de 0 a 740 milivolts. O sea, de 0 a 740 milivolts, yo tengo a la salida cambios de 2.4 a 5 volts. Ya tengo yo los dos niveles de voltaje mínimo y máximo. ¿Sí ven cómo está? Con estos voltajes de entrada, tengo estos voltajes de salida. Ahora, en el nivel alto se ve que tiene un margen de ruido muy grande. Miren, yo puedo variar toda esta entrada y la salida está en 0. O sea que mi margen de ruido en estado alto es muy grandote y mi margen de ruido en estado bajo es muy chiquito. Eso es lo típico de un circuito así. Si yo pongo un TTL, pues va a cambiar también. Ese es RTL. Entonces aquí, como casi 0, entonces lo moví a que diera más o menos 0.4, porque eso no lo puedo ajustar mucho por aquí. Entonces dije, pues por aquí es 0.4. Y veo a la salida. Y veo qué voltaje de entrada tengo. Y el voltaje de entrada me dio 1.39. Y con eso tengo el 0.4 aquí. 0.4 aquí. Ahí ya no le hice mucho caso. Porque esto sigue a esta línea. Y yo lo que quiero es esta línea de acá.
yo luego en el osciloscopio, pues es más facilito un poco. Pero estoy con el simulador. Entonces, con este voltaje, que es 1.39 volts, con esto tengo 0.4, que es el voltaje máximo a la salida. Acuérdense que el voltaje máximo en TTL es 0.4 y 2.4. Esta es salida también. Y ya tengo aquí los voltajes. Y con esos voltajes yo podría, cuando yo conecte este a un circuito igual que este, sacar su margen de ruido. Si yo quisiera conectar este a un puerto, pues yo tendría que saber cuánta corriente le puedo sacar para ver si lo puedo conectar. Por ejemplo, en el caso del Arduino, sí le puedo sacar corriente en alto y le puedo meter corriente en bajo. Vayan viendo ese dato porque eso lo vamos a ocupar el próximo jueves. Ven el voltaje, los voltajes de salida mínimo en alto, máximo en alto y máximo en 0 y mínimo en 1. Ese dato lo necesitamos del Arduino. Y las corrientes, la corriente que puedo sacarle en 1 y la corriente que le puedo meter en 1 al puerto de Arduino. Y entonces yo ya podría decir, pues este circuitito yo le puedo poner tantas cargas, ¿verdad?, al puerto de Arduino. Y tanto margen de ruido podría tener. Si comparo los que tengo aquí con los que tengo de Arduino. ¿Sí está claro? Entonces el concepto es importante, aunque si se fijan, pues no es tan complicado, pero no hay que perder el concepto. ¿Cuál es el concepto? Que cuando yo tengo un circuito, se le va a meter el ruido. ¿De qué depende ese ruido? Si están muy largos mis conexiones de mi circuito, pues esas antenitas reciben ruido. Puede ser ruido de otras líneas que están en el mismo circuito, o puede ser ruido externo que se van a inducir magnéticamente, a lo mejor motores, relevadores, cuando se activan, inducen ahí un transitorio. Si ese transitorio está mayor al margen de ruido, puede ser que se salga de los rangos y te vaya a la región de incertidumbre y falle mi lógica. Por eso es que puede ser que yo tenga que separar las fuentes, una fuente para un motor y otra fuente para mi circuito lógico, que sería mi tarjeta de Arduino, por ejemplo. Porque un motor produce muchos transitorios, un relevador también produce con los cambios transitorios, y entonces si están muy cerquitos mis circuitos lógicos, puede ser que a veces la lógica falle, porque me estoy yendo a la región de incertidumbre. ¿Sí entendieron el concepto? Sí, profe. ¿Sí? O sea que no es antiguo el concepto, es muy, muy moderno. Igual, si me voy a una temperatura muy alta, pues había que ver hasta qué temperatura funciona mi circuito, ¿verdad? Mis resistencias, cuánto varían con la temperatura, ya sea que suban, que bajen, porque a lo mejor variando estos valores de resistencia, pues mi circuito ya se sale de la región de saturación y entonces ya no va a funcionar. O el transistor, si lo está muy caliente, las corrientes aumentan, pero las vetas disminuyen. Y entonces mi cálculo que tengo yo aquí ya no está en saturación y se va a la región de transición. Otro detalle es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombrecito. Probabilidad de falla. Cuando yo tengo, entre más componentes tenga un circuito, más probabilidad de falla tiene. Y la probabilidad de falla mayor son las soldaduras y los interruptores, que es la parte mecánica. Si yo tengo muchas soldaduras y muchos interruptores mecánicos, ahí hay una probabilidad de falla mayor. O si tengo motores, también es algo que se mueve. Por lo que es importante que cuando yo hago un circuito que lo voy a vender, que mi probabilidad de falla sea que se pase más de un año para que se pase la garantía, ¿verdad? Por eso es más fácil poner un circuito electrónico como interruptor o al toque, por ejemplo, a tener un circuito mecánico como interruptor que se va a fallar con el tiempo. No sé si a ustedes les comenté lo del ese manual del New World.
En Newburgh ese manualito está bonito. Ya no se consigue así físico, sino todo electrónico. Y pueden por ahí bajarlo o revisarlo. Por ejemplo, si yo tengo un interruptor de 2 polos, 2 tiros, por ejemplo, o un interruptor de cola de rata, yo veo ahí pues cuánto cuesta, cuál es tu característica de corriente voltaje, pero también viene ahí cuál es el número de acciones que puede soportar. Entonces no va a ser lo mismo que yo ponga un cola de rata chiquitito o un cola de rata grandotote, porque a lo mejor uno me va a durar 50,000 veces acciones y el otro me puede durar 200,000 acciones. ¿Sí ven? Y entonces yo quiero tener un aparato que se va a estar usando mucho, pues no quiero que cada 3 meses o un año estar cambiando el interruptor. Aunque el interruptor valga el doble o el triple, siempre va a estar funcionando 4 o 5 años. Igual los capacitores, ¿verdad? Si yo pongo un capacitor de los azules de baja temperatura, pues con el tiempo se calientan y va a durar poco, se va a vaciar, se va a secar. Y si tengo un capacitor de los negros, pues ese como es de más temperatura va a durar más ciclos de calentamiento, más temperatura. O si tengo de los capacitores electrolíticos dorados, no, pues ese va a durar el triple o 4 veces. ¿Sí ven cómo está el detalle? Si yo quiero hacer que mi circuito funcione muy bien durante mucho tiempo y que no falle, pues necesito considerar muchas cosas, entre ellos el tipo de componentes, en dónde los voy a poner que no se va a estar le voy a poner aquí algo que se caliente mucho y me va a variar el valor de resistencia de ese transistor, o si va a haber un motor cerca grandotote y me le va a inducir aquí ruido, pues a lo mejor lo tengo que poner en una jaulita de Faraday y esa jaulita conectada a tierra física. Si ven, entonces hay muchos detalles del diseño ya de operación, de en dónde va a estar, o si va a estar húmedo, o si se oxida lo que ponga aquí. Muchos circuitos, se fijan, los barnizan completamente, o sea, tienen una pastota que nada más sale en las terminales, y además lo pueden meter al agua al circuito y sigue funcionando. ¿Sí ven? Entonces, pues, tiene su razón cada circuito. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, al momento lo probé. Bueno, Todo bien, pues, me voy a verlos a ustedes aquí. A ver, ya estoy aquí viéndolos. Perfecto. Están todos. Todo el grupo está completito. Este grupo es el que más siempre están, la mayoría, porque los otros luego como que luego fallan. Falla alguno o dos. Con ustedes no. Muy bien. Pues no sé si hay algunos comentarios, dudas. Si no, pues nos vemos el jueves. El jueves vamos a ver lo de factores de carga. ¿Sí? A ver, ahí abajo esto. Ya pasé mi lista. Pues muchas gracias. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias, profe. Buenas Buenas noches, noches. profe. Hasta luego. Hasta luego, Buenas profe. noches. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén bien.